es una suerte el hecho de entrar como bateador emergente y espero por lo menos pegar un hit. Y miren, hoy el tema de política pública prioritaria en salud en México es sobrepeso, obesidad y diabetes. Y es un tema que al final lo que tenemos que tener muy claro los salubristas, que requiere la participación de todos, que no tiene una solución única y que al final, más allá de todas las críticas que puede haber, tenemos que ver cómo vamos a seguir sentando las bases para revertir algo que ya el día de hoy se está generando en un problema. Y un poco la parte que tenemos que tener muy claro en términos del contexto internacional, hoy al final el mundo está en crisis. Tenemos una gran polarización, hay movimientos nacionalistas fuertes. Y nada más para que lo pongamos en contexto. Ejemplo, hoy Cataluña, que se quiere separar de España, pues Cataluña tiene una extensión territorial de 32,000 kilómetros cuadrados, con 8 millones de catalanes, ¿no? Y tan solo el estado de Chiapas, ¿no?, tiene 72,000 kilómetros cuadrados, con 5 millones de habitantes. Y representa solo el 3% de nuestro territorio nacional. Y todos los movimientos nacionalistas hay en Gran Bretaña, hay en Italia, espero que nuestros compañeros de Yucatán no quieran ser los siguientes, pero por ahí hay algunos movimientos también en el norte del país que decían, ¿qué pasa si separamos el norte del país del sur del país como tal? Y ya hay algunas corrientes que hablan de esto. Estamos en un mundo de contrastes donde tenemos avances tecnológicos muy importantes, pero que no todo el mundo tiene acceso a ese avance tecnológico. Y por ahí alguien escribió un libro que somos la generación Next. Un celular todavía no lo alcanzamos a utilizar en su totalidad y el año siguiente nos sacan el nuevo modelo y ahí están las colas para comprar el iPhone 10, ¿no? Y al final, para lo que lo utilizamos, pues todavía no lo hemos podido acabar. Y también está pasando en las relaciones humanas. El sentido de tolerancia, de respeto, de comunicación se pierde, dejamos la impersonalidad, ¿no? Y al final hoy todo el mundo lo que andamos buscando es, pues si ya no me llevo bien, la siguiente pareja. Y así ya tenemos cuates que tienen 4, 5 o hasta 6, ¿no? Y sin problema. Al final, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Hay progreso, pero también hay desigualdad y exclusión, y también tenemos mucho abandono de los valores cívicos. Por eso es importante que en esta Sociedad de Salud Pública, en el evento inaugural, se haya tocado el himno nacional. Cosa que en muchos congresos se deja de hacer, ¿no? Hay abandono de esos valores que nos unen como mexicanos. Y hoy, por ejemplo, nuestro país va a estar inmerso el año que entra en algo que todo el mundo nos preocupa, que es una situación y un proceso electoral diferente y distinto, ¿no?, al que hemos tenido. Pero hay que ver que también somos una nación multicultural. No es lo mismo el norte que el sur del país. No es lo mismo una gente que está ahí en la Sierra de Oaxaca a una gente que está en Coahuila, por ejemplo, ¿no? No es la misma visión multicultural que tiene, no son las mismas tradiciones, no son las mismas formas inclusive de visualizar la familia. Somos el 11º país con más población. Hay que decirlo de manera muy clara, tenemos 85 años de transiciones pacíficas. Casi todos los que estamos aquí, de hecho todos, no hemos estado sometidos a un régimen militar, como le ha pasado a Argentina, como le ha pasado a Uruguay, como le ha pasado a Chile, ¿no? Y al final, bien que mal hemos avanzado con todos los problemas que tenemos. Somos el 14º país en la extensión territorial, tenemos una cultura milenaria, 3 de las más grandes culturas americanas prehispánicas, 2 de ellas están en México, por lo menos, los mayas y los aztecas y los incas en Perú, por lo menos, ¿no? Es decir, tenemos una gran riqueza cultural, somos ya el 8º país en turismo y el 80% de la gente que visita el país por primera vez, regresa de nuevo a nuestro país. Con toda la violencia y la inseguridad que sabemos que tenemos y que les voy a enseñar las cifras de manera muy clara. Tenemos muchos litorales y extensión marítima. Sin embargo, somos de los más países con menor consumo en términos de pescados y mariscos, per cápita como tal. Y somos una de las primeras 15 economías. La salud ha avanzado.
Y esto en salud pública se trabaja en equipo. Esta es inclusive una lámina del doctor Narro que ha utilizado el subsecretario Curi, pero al final es un derecho humano. Ya nos hablaba Héctor Jaime de la importancia que tiene la responsabilidad del Estado como papel rector para garantizar la salud en toda la población mexicana. Es un gran igualador social. El hecho de la vacunación, de los programas de vacunación, es el mejor ejemplo de equidad y de igualdad para un ser humano en nuestro país. Es un requisito imprescindible para el desarrollo, pero también puede ser un elemento de inclusión y estabilidad social si al final los insumos que deben de estar en los centros de salud llegan y se les aplica a la gente que va y nos demanda la atención de un servicio, cosa que hoy no está pasando. Para muchos de nuestros compatriotas todavía es un derecho aspiracional esta de salud, pero también si vemos la salud a través de los años, y ya ayer nos hablaban también en la inauguración, como hace 100 años teníamos pues una esperanza de vida alrededor de los 30 años y cómo ha crecido hasta los 75 años de edad, pero al final también en términos poblacionales, pues hoy somos 5 veces más que hace 65 años. Vean ustedes la población de menores de 15 años, como ya casi 1 de cada 3, 1 de cada 4, y eso habla de lo que han llamado el bono demográfico, es decir, población joven que va a llegar a tener una etapa de edad adulta y que se requieren trabajos para esos mexicanos que hoy son menores de 15 años. En las siguientes décadas necesitamos generar empleo. Pero vean ustedes algo que nos hemos olvidado y que va ligado a la formación de recursos humanos, que yo diría no hemos sido capaces de establecer hasta una política de golpe y de tajo. Nuestros programas de formación de recursos humanos en términos de especialidades médicas hoy siguen teniendo el mismo número de plazas de pediatras o de ginecólogos que tradicionalmente arrastramos. Y en cambio de geriatras, donde ya cada 1 de cada 10 mexicanos tiene mayor de 60 años, pues seguimos formando muy pocos. Y hoy lo que vamos a necesitar cada vez más son geriatras en términos de nuestra formación de recursos de vida, de recursos humanos. La esperanza de vida es claro que se ha mejorado. La tasa de mortalidad ha disminuido de manera importante y también la tasa de mortalidad infantil disminuyó también de manera relevante al 12%, y la razón de muerte materna también es clara que hay avances. Las causas de defunción hace 65 años, enfermedades infecciosas, hoy enfermedades no transmisibles. Estos son los datos del 2016 y vean ustedes solo entre enfermedades cardiovasculares, diabetes y tumores malignos, y si la unamos la insuficiencia renal que ahí empieza con 13,000 defunciones al año, pero que va ligado también mucho a problemas de hipertensión arterial y a problemas de diabetes, al final entre estas ya son más de la mitad de las 600,000 defunciones que tenemos. 300,000 defunciones son por estas 3 causas de manera muy clara. Vean ustedes cómo hace 25 años la mitad de las defunciones ocurrieron en los grupos de edad de menores de 55 años y cómo al 2015 la mitad de las defunciones ocurren en mexicanos de 70 años o más. Es claro que ha habido una transición epidemiológica, que hoy las enfermedades cardiovasculares se siguen manteniendo, pero vean en la línea roja cómo la diabetes mellitus ha crecido exponencialmente con una variación en los últimos 35 años del 273% de manera muy clara. Tenemos recursos en salud, hay más de 22,000 unidades de consulta externa que tienen consulta externa, casi 1,400 hospitales, ya nos hablaban que vamos a construir más en Guanajuato. Hay muchas camas sensibles de hospital, tenemos más de 200,000 médicos y 300,000 enfermeras en el sistema de salud público como tal. Hay 1 millón de visitas diarias a nuestros servicios públicos de salud. Hay casi 900,000 consultas, pero aquí les doy un dato. Hoy, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacias dan más de 300,000 consultas al día. Más de 300,000 consultas al día. Quiere decir que 1 de cada 3 consultas ya se está llevando en esos consultorios adyacentes a farmacias, que andan alrededor de 16,000 consultorios adyacentes a farmacias. Se atienden 100,000 urgencias todos los días, 10,000 cirugías y casi más de 16,000 hospitalizaciones. La esperanza de vida ha crecido y hay logros. La tasa de mortalidad ha disminuido de manera importante, 62% en los últimos 25 años.
La razón de muerte materna tiene una disminución de 61% en los últimos 25 años. Y también es claro que hay disminución de 3 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que no han tenido acceso, por lo menos en los 2 primeros años de esta administración. Y la vacunación, hay un ejemplo claro, y ahí pueden ver ustedes cómo se nos cayó del 2006 al 2012, se nos cayeron las tasas de cobertura, y hoy al final se están repuntando con todos los problemas que ya se mencionaron aquí en el panel específico que hubo, en términos de que a veces no hay producción ya de biológicos, o de que a veces también tenemos mala gerencia o mala gestión en términos de tener acceso a estos biológicos. Control de vectores, también es claro que hemos tenido logros. Hay una disminución, y del 2000 al 2012 creció de 2,000 casos en 2012, en el año 2000, hasta 63,000 casos en 2013, que ha sido el número máximo de casos en México. Y vean ustedes cómo ha venido una disminución sostenida en términos de ver una estrategia integral. De repente los mexicanos no nos las creemos, y al final, cuando va uno a los contextos o congresos internacionales, pues vemos a los brasileños siempre diciéndonos lo que pueden hacer que no van a hacer, ¿no? Y entre nosotros mismos acabamos, nos atacamos, etcétera. El programa y la estrategia de control de vectores, de aplicación de forma integral. Hoy México es líder a nivel internacional, y los mexicanos muchas veces somos los que no nos las creemos y no lo decimos también. Y hay una serie de actores importantes que participan. Ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública ha coadyuvado de manera importante en términos de la generación de una plataforma con información, con registro de una vigilancia entomológica y entomovirológica como tal, que permite la toma de decisiones y facilitar en términos de esto las acciones. Hay una presión demográfica, ya hablábamos de este bono generacional. Hay muertes violentas, y hay que decirlo, en salud pública es muy claro que tenemos un incremento de muertes violentas, y hoy tenemos este gran tema de sobrepeso, obesidad y diabetes. Y tenemos que empezar por casa. Si decimos que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso, obesidad y diabetes, yo preguntaría aquí, sobrepeso y obesidad, preguntaría que alzaran la mano quien ya se sabe que tiene sobrepeso y obesidad en estos momentos, ¿no? Y van a ver que estamos igual, ¿no? Y lo digo porque hace 3 semanas me tocó ir con la Sociedad de Cardiólogos, y hablando del tabaco, pues la prevalencia en México anda en términos de fumadores 23%. Sin embargo, entre los cardiólogos y los oncólogos y los neumólogos, el último estudio que hizo el doctor Sansores en el año 2000 hablaba de una prevalencia cercana al 30% en estos grupos de especialistas, ¿no? Como si el ser cardiólogo lo hiciera inmune contra los infartos como tal. Hay un plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles del 2013 al 2020, y hay lo que México ha sido líder en muchos temas. Ejemplo, las encuestas nacionales de adicciones, las encuestas nacionales de salud y nutrición, son una herramienta que nos brinda una fotografía, pero que tiene que llevar siempre ligado al establecimiento o al viraje en las políticas públicas establecidas, cosa que no siempre es así. Y hay que entender que las encuestas nacionales de salud y nutrición es una herramienta muy útil para la toma de decisión. ¿Qué pasaba en México? Todos nos basábamos en términos de sobrepeso, obesidad y diabetes en los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición. Todos los planes, inclusive de gerencia como tal. Y ahí está de manera muy clara cómo al final pues las defunciones han venido creciendo, que hay un costo importante, y aquí están Simón Barquera y está Juan Rivera, que tienen más claros inclusive los datos del alto costo, y Eduardo Lascano, que también es un agente importante en términos de investigación y en términos de dotar de información para la toma de decisión, como pues los costos son elevadísimos lo que hoy está enfrentando el Sistema Nacional de Salud. Y con esto hay una instancia generada en el Sistema Nacional de Salud, que es un Comité Nacional de Seguridad en Salud, y hubo 2 declaratorias de emergencia hace un año como tal. En la primera ocasión que se generan declaratorias de emergencia, 2, por temas de enfermedades no infecciosas.
Es la primera vez en nuestro país que ocurre esto. Y es importante porque al final, también el hacer esta declaratoria, tiene una intencionalidad de tipo político y de poner en la más alta priorización un tema como este de salud pública. ¿Cuáles son las implicaciones? Identificación de grupos blancos, capacidad resolutiva de las unidades médicas en el primer nivel de atención. Que eso es algo que hoy van a escuchar en las campañas cuando se hable de salud, y si ustedes leen ya la propuesta de Morena, van a decir hay que voltear a ver al primer nivel de atención. Muchos de los que hoy construyeron esa parte de propuesta, en su momento cuando estuvieron dentro de la Secretaría de Salud con cargos de funcionarios públicos, lo único que no hicieron fue voltear a ver al primer nivel de salud. Generaron modelos de unidades médicas especializadas con visión diferente, con formas de financiamiento diferente y con viabilidad diferente. Entre ellas 101 UNEMES, entre ellas 300 y cacho centros de atención para problemas con adicciones, y uno de los mejores modelos que yo conozco tiene que ver con el establecimiento de clínicas para la atención de VIH. Pero también generaron centros de atención para salud mental, desvinculadas de las adicciones, ¿no? Que al final en la parte operativa pues tiene que estar muy unidas y muy ligadas como tal. Necesitamos personal actualizado, equipamiento, insumos adecuados y suficientes y generar, ¿no? Y aquí es de reconocer la importancia que ha tenido la Fundación Carlos Slim y en específico el doctor Roberto Tapia en términos de generar una visión de esta creación de redes de excelencia en diabetes, pero sobre todo el soporte tecnológico, la orientación y el acompañamiento para poder generar un cambio en la visibilidad y en la visualización de lo que es el problema hoy de las enfermedades crónicas no transmisibles en los servicios estatales de salud como tal. Y más adelante hablaré de lo que sería el Sistema Nominal de Información en Crónicas. Hay que actualizar normas oficiales, hay que generar muchos estudios de costo-beneficio, costo-efectividad, y se tiene que contar con sistemas para el registro de información como tal, con el cual ya gracias a la Fundación Carlos Slim, los servicios estatales de salud cuentan con un sistema nominal de información en crónicas que nos permite tener muy claro cuál es el universo de atención que antes en los procesos de planeación, y si hago aquí una pregunta yo les diría, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud y nutrición, ¿qué entidad es la que tendría que llevarse más recursos para la atención de pacientes diabéticos? Muchos aquí van a decir Estado de México porque tiene 13 millones de habitantes, segundo lugar Veracruz, para que luego se los lleven, ¿no? Como 9 millones de habitantes. Tercer lugar, Ciudad de México, con 8.600.000 habitantes. Pero si yo les dijera que hoy que el estado que mayor número de pacientes diabéticos atiende es Guanajuato, que tiene 5 millones de habitantes, ahí hay un tema de gerencia en la administración de los recursos. Y si yo les dijera que dentro de Guanajuato, ¿no? Si yo le pregunto a Héctor Jaime o a Daniel, ¿no? Me van a decir León es el que mayor población tiene. En los centros de salud de León hay la mitad de los pacientes que atienden Irapuato y que atienden Celaya. ¿Qué está pasando? En las grandes ciudades, la presencia de los servicios estatales de salud, pues hoy no es algo que utilicen de manera cotidiana nuestros habitantes, sino que utilizan más seguramente el consultorio adyacente a farmacia. Hay que tener inversiones óptimas, sobre todo dirigidas a grupos poblacionales y individuales, y tener un enfoque integral de los riesgos en pacientes con sobrepeso y obesidad, con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia. Hay que generar políticas integrales para la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles. Se tiene que generar impuestos para la reducción de consumos, pero no generar impuestos que en un momento, ahí ya se puso un impuesto y ahí se quede sin el adecuado actualización en términos de esto. Estrategias para reducir consumo de alcohol y tabaco. También la parte importante del suministro de alimentos saludables, sobre todo en esto que es importante, que son los comedores escolares. Esto seguro ustedes lo han visto en cualquier momento de sus vidas.
entre salubristas que no haya visto este cuadro, no ha pasado por una sesión ni de la sociedad ni de algún lado en términos de sus fuentes de trabajo. Esta estrategia no es la primera, ¿no? Y aquí está Simón Barquera y Juan Rivera, que coadyuvaron en la generación de en la primera política pública que tuvo nuestro país para el combate al sobrepeso y la obesidad. La Alianza Nacional para la Salud Alimentaria, generada en 2010, que tiene 10 lineamientos principales: promoción de actividad física, entre ellas, reducción en términos de dietas, en consumo de grasas, de sales, ¿no? Tiene que ver también con este impulso a la parte de poner el eje en cambiar y modificar los hábitos alimenticios de nuestra población, pero en ninguno de estos 10 principios, en ninguno, se hablaba de la atención médica a los pacientes, ni con sobrepeso ni con obesidad, en ninguno. Segundo, se hablaba y se reconocía la estrategia 5 pasos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces estas estrategias se escriben y no se leen, y se nos olvida en el imaginario lo que las genera en el momento que uno la está escribiendo, y seguramente con muy buena voluntad. Pero, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en esta administración, volteamos a ver la estrategia de 5 pasos. Una estrategia muy buena en términos de promoción de la salud. No la pudimos utilizar ni darle continuidad, porque la estrategia 5 pasos estaba registrada desde 2008, y ustedes pueden entrar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo 2 particulares, el nombre de 2 particulares, un francés y uno de apellido castellano. Y si entran ustedes y ponen en el buscador del registro de propiedad, van a encontrar que 5 pasos está registrada por particulares y no por el gobierno mexicano. Es decir, tendríamos que pagar por eso. Hoy chécate, mídete y muévete, pues no está registrada por ningún particular, y es una política pública del Sistema Nacional de Salud como tal. Ahí van a ver en el último recuadro que decía que el propósito de esta estrategia es desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. Desacelerar. ¿Por qué? Porque estamos claros que el proceso nos va a llevar muchos años, muchos años. Y hay que tener mucha información para la acción y para modificar inclusive las políticas públicas como tal. Vean ustedes, y si ahora con el Día Mundial de la Diabetes alguien no escuchó que México es el primer lugar de acuerdo a los países de la OCDE, ¿no? Pues estos son los datos que publicaron en 2015. Nada más que en la última edición, de donde se basan los datos de la Federación Internacional de Diabetes, ya con los datos y la 8ª edición que acaban de publicar hace unos meses, pues ya México disminuyó su prevalencia. De verdad, sigue siendo un problema de salud pública para muchos países del mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toque y nos corresponde. La estrategia mexicana es vista como la más integral a este momento, porque contempla salud pública, contempla atención médica y política fiscal y regulatoria como tal. Estos son los mismos datos de esa misma encuesta, y reconoce que México es el país, junto con Sudáfrica, con mayor desaceleración en la prevalencia, mientras que ahí van a ver que Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Hungría, Austria, República Checa, Francia, tienen un crecimiento en términos de la prevalencia como tal. También van a ver en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, que se instrumentó justo para poder evaluar cómo iba desarrollándose la estrategia que se genera en 2013, pues van a ver que dentro de los principales resultados, y que esta encuesta, encargada por la Dirección General de Epidemiología y en coordinación con el Instituto desarrollaron, el Nacional de Salud Pública, pues ya se ve que por lo menos la tendencia creciente pues tendió a estabilizarse. Pero también hay datos muy claros que tendríamos que tener. No hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación con 2012 en los grupos de niños y adolescentes, ni en los adultos,
Pero al final sí hay una diferencia en términos de que la prevalencia de sobrepeso en niños disminuyó, pero sin embargo en adolescentes de sexo femenino se incrementó. Y por eso decía, hay que poner el foco en los grupos objetivos. Hoy una prioridad en la política pública tiene que ser las mujeres como tal. Pero vean, hace rato yo les pregunté aquí a ustedes si muchos de nosotros, ¿no?, si muchos de nosotros teníamos sobrepeso o obesidad. En esta misma encuesta de salud y nutrición, 6 de cada 10 considera que su alimentación es saludable, ¿no? Y 7 de cada 10 dicen que son físicamente activos, ¿no? Solo la mitad de la población se identificó con sobrepeso y una minoría con obesidad. Es decir, nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿no?, pues siempre decimos que estamos muy bien, ¿no?, que comemos muy bien y que hacemos ejercicio porque fuimos el fin de semana a jugar fútbol, ¿no?, que hacemos mucho ejercicio y después del partido de fútbol nos echamos una cerveza y un cigarro, ¿no? Toda la población sabe, casi toda, 9 de cada 10, que el consumir bebidas azucaradas favorece el desarrollo de obesidad, de caries dental, de presión alta, de diabetes. 9 de cada 10. Y nos pasa algo como Héctor Jaime Ramírez recordará en el tema de tabaco. 98% de la población sabía que fumar hace daño. Y sin embargo no modificamos nuestros hábitos. Que ese es el gran reto como tal. Es muy claro y algo que está establecido desde el primer acuerdo nacional es que había que modificar el etiquetado. En el 2010 se puso. No es hasta que en 2013 COFEPRIS modifica el etiquetado con el comisionado en aquel entonces, Miquel Arriola, pero al final hoy nos dice la población que el etiquetado no lo entiende nadie. Es importante trabajar en generar un nuevo etiquetado para los productos. O sea, nos lo está diciendo la gente. Eso es claro y eso tiene que ser pues una política de salud pública a seguir. Y aquí los legisladores tienen que ayudar también en fomentar esta parte, como en un momento dado se modificaron las cajetillas de cigarros. Hubo un etiquetado diferente y todo el mundo vio la rata, ¿no? Nada más que ya nos estancamos ahí, la rata no se ha modificado desde el 2008 y somos de los países con menos superficie para la advertencia sanitaria como tal. Atención médica es el punto clave, ¿no? Y hay que entender que la prevención tiene varios momentos y primero hay que evitar que la gente llegue a tener sobrepeso y obesidad. Ya cuando tiene sobrepeso y obesidad hay que entender que hay que evitar que la gente con sobrepeso y obesidad llegue a ser diabética o que tenga hipertensión. Y ya cuando tienen diabetes e hipertensión hay que controlarla para que no tenga complicaciones de enfermedad renal. Y donde ahí mañana yo los invito a todos porque Rafael Lozano, que es un experto en esto, nos va a decir cómo la enfermedad renal seguramente es un tema prioritario en salud pública de México. Es claro, hay un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles, que ahí está la liga, que espero que todos lo conozcan, que de enero a septiembre ha tenido ya más de 1 millón de visitas, que está todos los documentos en español y en inglés, y que hay un sistema de indicadores, porque luego se habla que no hay indicadores. Sí hay un sistema de indicadores. Para cada uno de los pilares de la estrategia, para la parte de salud pública hay indicadores, para la parte de atención médica hay indicadores y para la parte también de política fiscal y regulatoria hay indicadores como tal. Hoy, gracias a la Fundación Carlos Slim, que generó sin costo para la Secretaría de Salud, el Sistema Nominal de Información en Crónicas, sabemos lo que está pasando en cada centro de salud del país, que está siendo atendido bajo los servicios estatales de salud. ¿Y por qué resalto mucho sin costo? Porque si lo hubiéramos querido hacer desde acá, todavía estarían pensando en la licitación y andaríamos viendo a quién le vamos a entregar 200 o 300 millones de pesos que podría haber costado el sistema como tal, ¿no? De manera muy clara hay que decirlo.
Y vean cómo sí hay cambios, y este es un comparativo a un año de la declaratoria contra actualmente. Tenemos pacientes activos, al final gente que va y se atiende en nuestros servicios estatales de salud, más de 1 millón de pacientes, de los cuales 600,000 son con diabetes. Entonces no hay que comprar medicamentos pues para 3 millones como se andaba comprando por ahí, sino los números están muy claros, el número de gente que estamos atendiendo. La centralización en la compra de tiras reactivas, vean cómo pasó de 35% las mediciones en hemoglobina glicosilada al 62%. Casi se duplicó, pero vean ustedes en la medición de perfil de lípidos, de hipercolesterolemia, de 40% al 92%. De manera muy clara también un incremento. Pacientes en control, una de las preguntas claras de los periodistas es: ¿estamos de la fregada? ¿No? Y ya ven que no les gusta sacar la nota, ¿no? Pues la nota sería: solo 4 de cada 10 pacientes diabéticos están en control. ¿Eso es bueno o es malo? Está en el promedio de lo que se visualiza a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en el caso de la diabetes no basta solo con tener acceso al medicamento. Hay que modificar los hábitos alimenticios y hay que modificar la actividad física. Y por eso es importante reconocer que en la primera estrategia la piedra angular y el énfasis se puso en eso: la activación física y modificar hábitos alimentarios como tales. Sigue siendo una cuestión toral y primordial a modificar en la conducta de los mexicanos como tal. Vean, México es el único país de las Américas, y yo casi diría también de algunos otros lados como Europa, Asia, que tiene un índice de calidad de la atención del paciente diabético que se generó gracias a la Fundación Carlos Slim y gracias a un equipo muy importante, trabajo en equipo, prioridad en salud pública, que ha venido dándole seguimiento continuo y permanente a esto. Cuando empezó, ya hace un año, en octubre del 2016, la calificación de nuestro país era reprobatoria. Teníamos una calificación de 56 puntos, si mal no recuerdo, 55 puntos. A un año, el ICAD, el índice de calidad de atención del paciente diabético, se ha incrementado en 10%. Pero vean que se tiene medido a lo largo de un año como 15 entidades han tenido un incremento por arriba del 10% y solo 2 entidades, en vez de crecer, han disminuido: Michoacán y Oaxaca, ¿no? Ya están muy claras las cifras. ¿En qué consiste este ICAD? Mide retención del paciente, porque muchos pacientes llegan a nuestros centros de salud, se diagnostican y ya no regresan. ¿Y cómo van a regresar si no les damos los medicamentos, ni les hacemos las pruebas diagnósticas, ni les damos una consulta efectiva? Una segunda medición tiene que ver con consulta efectiva. Otra tercera medición tiene que ver si somos capaces de mantener al paciente en control o no. Y con base en eso se sacan las calificaciones. Y hoy tenemos la calificación de cada centro de salud, de cada jurisdicción sanitaria y de cada entidad del país. Y vamos a encontrar que aún en las mejores de las entidades, y por ejemplo Guanajuato está en segundo lugar, hay centros de salud con oportunidad de mejorar desde la historia clínica e inclusive desde el abasto y desde la atención como tal. Aquí están las entidades federativas con el mejor desempeño y vean ustedes, Nuevo León tiene 10 puntos arriba de la media nacional, Guanajuato tiene 10 puntos arriba, Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo. Por respeto no les pongo los últimos lugares, ¿no? Jurisdicciones con mejor desempeño, vean, una jurisdicción de Coahuila, que no está entre los 3 primeros lugares, es la de mejor desempeño. Unidades urbanas y rurales. Chihuahua, salud urbana, no está dentro de las primeras 10 entidades del país y sin embargo un centro de salud en Chihuahua es el mejor en el país. Ahí necesitamos ver qué hacen ellos
para ser eficientes en su trabajo y brindarle atención de calidad a sus pacientes, a su comunidad. También, una de las cosas claves tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con el Diagnóstico Nacional de Infraestructura. Y también gracias a la Fundación Carlos Slim, en algo que es muy claro que en salud pública no se improvisa. Decíamos, hay que tener muy claro el diagnóstico de lo que está pasando en nuestros centros de salud. Si no se tiene claro ese diagnóstico de qué pasa en nuestros centros de salud, perdón, pero seguimos gastando el dinero a lo bruto, ¿no? Y comprando estetoscopios, por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto aquí, todos los estados compran un friego de estetoscopios año tras año. ¿Qué se hizo? Tener claro el proceso. En enero de este año se empezó con la definición de cédula y sus variables, más de 90 variables, validación de la cédula, y lo que tenemos es una instrumentación coordinada, un acompañamiento de la Fundación Carlos Slim y del Senaprece con los estados, y nos contestaron y nosotros mismos nos sorprendimos. Nosotros nos dábamos por bien servido con que el 60% de los centros de salud nos contestaran. En 3 semanas tuvimos los resultados del 98% de los centros de salud de primer nivel de los servicios estatales de salud. 98%. ¿Qué quiere decir eso? Porque aparte el responsable de llenar la cédula era el médico responsable del centro de salud o el director de esa unidad de salud, que están ávidos de ser escuchados. Así lo interpretamos nosotros y que no los hemos volteado a ver de manera muy clara. ¿Cuáles son los datos? Hubo análisis de estructura, de proceso y resultados, y vean ustedes algunos datos. Características de la unidad. Básicamente, 76% de nuestras unidades son rurales, 23% urbanas, por eso tenemos más gente, atendemos más gente en área rural. 2.1 promedio de consultorios por unidad de salud, 82% de los centros de salud tienen 1 o 2 núcleos básicos, 86% de las unidades de salud cuentan con una farmacia dentro de la unidad de salud, solo 6% tienen un laboratorio en la unidad de salud, 16% de las unidades urbanas cuentan con laboratorio, mientras solo el 3% de nuestras unidades rurales. Y vean la contradicción, tenemos más unidades rurales que urbanas como tal. ¿Cuánto le cuesta al laboratorio la distancia al laboratorio más cercano en zonas urbanas donde no tiene? 39 minutos. Y en el área rural casi 1 hora como tal. Por eso es importante dar las pruebas diagnósticas. Vean disponibilidad de equipamiento, 90% con estetoscopio, 80% con báscula y con estadímetro. Es decir, hoy sabemos que tenemos que darle al 18% faltante básculas y estadímetros. 72% con estuche diagnóstico y vean, solo 34% con cintas antropométricas, solo 31% con monofilamentos para la detección del pie diabético y 22% con diapasón. 70% con acceso de consultorios con computadora, 36% con acceso a internet, 60% del área urbana acceso a internet, 18% de área rural. Personal de salud, ¿cuántos de estos están capacitados? Población de responsabilidad, es decir, la información está, ahora hay que utilizar la información para la toma de decisión y para la utilización de recursos en salud. Esta es interesante, vean cómo el abasto de metformina está por abajo de manera completa en 50% de las unidades, y si lo vemos entre irregular y completo, pues 90%. Vean ácido acetil salicílico, y aquí están los medicamentos básicos para la atención de las enfermedades crónicas. Vean en términos de los estados que entraron a la compra centralizada, tienen 97% de disponibilidad de la prueba contra 89% en los que no participaron. En hemoglobina glicosilada, 75% de disponibilidad, de los que no participaron, 42% de disponibilidad. Perfil de lípidos de manera clara también hay un comparativo. El nivel de profesional de nuestro personal de salud, donde 38% del personal de salud ya ha tenido un curso de capacitación en crónicas, y vean cómo al final, mientras más se mide a un paciente, mejor se controla, y eso es claro, y también hay un ahorro que se puede representar en términos de esto. En términos de política regulatoria es muy claro que en diciembre del 2013 se aprobó un impuesto en las bebidas y azucaradas y alimentos, y que al final este impuesto
que catalogaban unos alimentos no básicos, que ahí lo tienen ustedes al alcance de la vista. México sigue siendo uno de los países en consumo per cápita más grande en bebidas no alcohólicas, y al final este impuesto, y de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, del doctor Rivero, de Ana Colchero, pues al final se demuestra que la compra de las bebidas, gracias a este impuesto, bajó un 6% y se incrementó también el consumo de agua, aún en cifras insuficientes. También hay que decirlo de manera muy clara como tal. ¿Qué es importante? Entender que un problema que se mide se puede ir visualizando hacia dónde tienen que ir tendiendo las políticas públicas, que tenemos y que esto va a ser la prioridad en materia de salud pública durante los siguientes por lo menos 30 años, así hay que verlo como tal, y que al final hay que continuar fortaleciendo una estrategia nacional y ir dando los cambios sustantivos en política pública. Muchas gracias.